¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, lo que sea en la zona horaria donde te encuentres. Es para nosotros un placer poder estar compartiendo esta mesa, eh, estar compartiendo esta mesa de diálogo, un tema bastante suspicaz, para muchos también polémico, pero para nosotros consideramos totalmente necesario y urgente. Para el cristiano, para el pueblo de Dios. No estamos diciendo que no se hable, sino que nosotros también queremos tomar nuestra parte en esta lucha, que ciertamente es una lucha que se ha convertido ya no como era antes, sino ahora una lucha cultural, inclusive sociológica. El tema del día de hoy, como algunos ya lo saben, ya no será un secreto, es pues la ideología de género y sus repercusiones. ¿Sus repercusiones dónde? Bueno, en todos los ámbitos, en la sociedad, en todos los ámbitos. Por eso la sociedad es donde se quiere ver esto inmerso. O sea, la ideología de género y sus repercusiones es el tema que nos embarca el día de hoy. Así que antes de todo eso, pues les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal si gustan y puedan seguir viendo videos como este, videos que puedan edificar su vida. Oramos al Señor, pues que cada mensaje que se comparte en este lugar, en este espacio tecnológico, aprovechamos esta herramienta para eso, pues puedan ser de edificación y de exhortación para el cuerpo del Señor. Así que te invitamos a que puedas formar parte de la página. También darle like y compartir este video con otro amigo para poder seguir expandiendo este tipo de temas y crear conciencia. Creo que es lo que más que nada vamos a intentar hacer dentro de nuestra posibilidad y dentro de lo que se nos permita. Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Vamos a proceder a orar. Nuestro amigo y hermano, el señor Karim, va a estar dirigiendo la oración de bienvenida. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por la introducción. Sí. Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento tan especial donde podemos estar, oh Dios, juntos, Señor, en armonía, disfrutando la porción que tú has colocado en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, te pido que en este momento tu Espíritu Santo sea el único que se lleve el lugar, Señor, de nuestros corazones, el lugar, este momento preciado. Te pido que esa palabra, oh Dios, que tú quieres poner en nosotros, no sea para vanagloria, no sea para solamente tener más sabiduría, Señor, sino que podamos encontrarnos contigo en el jardín de la amistad y que esa palabra, Señor, que es cortante como la espada, nos corte con precisión a la medida, Señor, de manera que cada día caminemos hacia esa estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y que cada palabra que sea mencionada aquí, que todo lo que se hable, oh Dios, sea para eso, solamente tu gloria, tu alabanza y la exaltación de tu nombre, Señor. Te amamos. Gracias por este momento que podemos disfrutar y que podamos comer, oh Dios, de ti, Señor, de tu palabra. Amén, amén. Amén. Bueno, sin más, vamos a hacer una breve introducción a nuestra mesa de conversación. Vamos a explicar un poco la temática de cómo va a ser. Ya los aquí presentes más o menos tienen una idea de que esto se trata de dar su opinión desde la perspectiva general y principalmente de derecha o conservadora y generalmente pues cristianos. Todos los que estamos aquí somos cristianos, apoyamos totalmente el concepto de Dios desde el principio. Creemos firmemente de que varón y hembra Dios los creó desde el principio y pues vamos a de todos modos hablar un poco acerca de eso. De todos modos, si tú eres de izquierda o tienes este tipo de pensamiento, quisiera desde ya quitar el concepto de que la idea de nosotros es satanizarte, de humillarte. No es esa la idea más bien es que podamos esclarecer y ver, ¿no? Realmente intentar invitarte o invitarles a todos a ser objetivos en lo que decimos, investigar, intentar educarnos en lo que decimos y no solamente repetir, porque en mayor parte esto se ha convertido como una moda, muchos ni siquiera saben sus inicios, pues bueno, en fin, no te sientas, eres bienvenido también a la mesa de conversación, si tienes tus comentarios,
ahí en YouTube, en la parte de abajo puedes escribirlo, estoy o no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Es muy importante. No solamente decir que estás o no estás de acuerdo, sino lo importante es decir por qué. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Te invito a que lo puedas hacer en la parte de abajo. Y pues con el propósito de que puedas encontrarte con el Señor, Dios, que es lo más importante en nuestra vida, así en tu vida también. El hecho de que de pronto hoy por hoy no lo aceptes así, hoy por hoy tú no lo entiendas así, no quiere decir que Él no esté allí, no quiere decir que Él no te esté buscando, no quiere decir que Él no te ame. Pues aquí hay un grupo de gente que quiere decirte que sí. Ok, voy a hacer una breve introducción para que tengamos un fundamento, una base, según un análisis que hice, una investigación que hice breve para el día de hoy, para hablar de la ideología de género y sus repercusiones. Para eso tendríamos que remontarnos, ya en la introducción, tenemos que remontarnos en aquel suceso, porque considero yo, según lo que he podido leer, he podido ver de algunos antropólogos, de sociólogos, psicólogos y demás, que este movimiento tiene un auge, sí, también en los años 1600 y demás, pero el mayor empuje se puede decir que fue con la Revolución Francesa. Tendríamos que situarnos entonces en el siglo XVIII, en donde específicamente el 5 de octubre de 1789 es donde ocurre la famosa Revolución Francesa, donde se unen, aquí inicia todo, donde se unen los hombres y las mujeres para marchar. Marchaban entre muchas cosas, muchos derechos que estaban luchando y peleando en ese momento. La edad promedio en el siglo XVIII del hombre, por ejemplo, era no mayor de 30 años de edad. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, porque también en el siglo XVIII las grandes industrias estaban creciendo, estas industrias que producen precisamente esta devastación en el clima también, comenzaron a surgir. Había trabajo, pero sin embargo el trabajo era totalmente exacerbado y el hombre no tenía descanso, trabajaba de lunes a lunes. Entonces el promedio de vida del hombre era no mayor de 30 años. Entonces, entre otras cosas, estaban luchando para poder tener descanso y una vida más llevadera, porque claramente se había un desnivel entre los ricos y ni siquiera se podían llamar pobres en eso. Entonces eran simplemente proletariado, que se lo conoce, que el proletariado es simplemente la clase trabajadora y simplemente la clase trabajadora vivía, o sea, ellos no veían resultados de su trabajo. Tú te imaginas que es trabajar de lunes a lunes y no ver resultados de tu trabajo, y el resultado de tu trabajo en su contraste sea que mueras antes de los 30 años. O sea, era totalmente inhumano ese tipo de vida. Pero hasta aquí hemos hablado solamente del hombre, pero también tenemos que recordar que para este entonces la mujer no podía estudiar, la mujer no tenía derecho de estudiar, no tenía derecho de votar, la mujer no tenía derecho ni siquiera de elegir su esposo, entre otras cosas. Entonces los hombres y las mujeres se unieron en esta lucha, en una marcha hasta Versalles, donde luchan juntos, pero sin embargo el resultado de esa lucha fue totalmente inclinado, sí, para ese entonces, hacia un lado de la balanza, hacia un lado del género, hacia los hombres. Entonces también recordar, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, después de esta famosa lucha, en 1789 se escribe, se emite un edicto, el cual llamaron la Gran Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero ojo aquí, esta gran declaración era específica para el hombre y para el ciudadano, no para la mujer. Lucharon juntos, sin embargo el beneficio no lo tendrían juntos, cosa que es totalmente una tristeza y una falla total en la concepción de la sociedad en ese entonces y la clara opresión en la que sí vivía la mujer. O sea, si tú eres mujer y vivías en el siglo XVIII, pues era deplorable la forma de vida. Eras literalmente, y esto se tiene que decir tal cual como es, eras literalmente considerado simplemente un instrumento sexual. Literalmente. No tenías derecho a superarte, a trabajar, como anteriormente mencioné. Entonces, allí inicia no solamente el feminismo, porque algunos dirán, bueno, no va a hablar del feminismo. No solamente nació el feminismo con la Revolución Francesa, sino también conceptos como el marxismo, con el famoso Karl Marx, y sus ideas de quitar lo que es la propiedad privada. También se iniciaron los movimientos de ateísmo, se iniciaron los movimientos anarquistas, por allá con uno de los precursores de la anarquía como Proudhon, y sus métodos violentos. No solamente las mujeres también fueron violentas en su forma de pelear,
Pero Marx también, el marxismo es una idea también violenta, porque decían, bueno, el gobierno y el Estado tiene armas, el pueblo no, y con pancartas y demás, pues no está haciendo efecto. Así que el marxismo impulsaba a la gente y el comunismo, luego, impulsaba a la gente a hacerlo de una forma violenta. Nacen todos este tipos, nace la izquierda, si se puede decir. No es que nació ese día, sino que el empuje, el hito de la izquierda, si se puede decir, nace con esa explosión, con ese Big Bang, si se puede decir, con esa expansión. Bueno, luego de esto, que eso es muy importante mencionarlo, luego de eso se conoce a precursoras del feminismo, tales como, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Olympia de Gouges, quien en 1791, luego de la Gran Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escribe una carta totalmente igual, solamente que le cambia una palabra. Y ya ustedes irán sabiendo cuál fue esa palabra que cambió. En vez de ponerle la Gran Declaración de los Derechos del Hombre, puso la Gran Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Desde ese entonces, desde 1791, fue que se comenzó a luchar para que la mujer pudiera tener derechos civiles igual que los hombres. No lo tenía, es decir, no podía votar. Desde ese entonces, ella se puede decir que fue una de las primeras que luchó para que la mujer pudiese tener la oportunidad precisamente al voto. Imagínate. Y decir también, mencionar también que una vez que logran el derecho al voto, no fue una cuestión al unísono, no fue una cuestión unilateral para todas las mujeres. Luego de eso, las mujeres blancas de la burguesía eran las que podían, entonces dentro del mismo feminismo habían luchas. Entonces la mujer blanca era la que mayormente pudo votar y la mujer negra y demás, con otras etnicidades, tuvieron que emprender una lucha luego de darse cuenta de que tampoco formaban parte de lo que se supone que era mujer. Entonces eran discriminadas, se decía, eran discriminadas por mujer y por su color también. Entonces, pero bueno, en 1791 Olympie de Gouges inicia esta pelea para que la mujer pueda votar con la declaración que les mencioné, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y surge también un nombre aquí muy importante, Marie Wollstonecraft. Marie Wollstonecraft, sí, Wollstonecraft. Ella escribe algo bien curioso y de aquí en adelante nace, yo creo que el concepto postmodernista y neomarxista que tenemos el día de hoy con la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque esta señora escribe lo siguiente en la Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrita en 1792. Ella dice que la diferencia de género, no sé si esto le suena familiar, le suena a la familia, ella dijo, la diferencia de género no es algo natural, es decir, no debe ser entendido como algo de la biología ni científico. Ella escribe así, la diferencia de género no es algo natural, sino cultural, ¿no? Han escuchado ustedes muchas veces eso de que no se nace hombre, no se nace mujer, sino que eso es algo que se construye a través de los años. Bueno, ese tipo de pensamiento y extremista nació generalmente con Marie Wollstonecraft, con su Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Luego, como les mencionaba, en países anglosajones seguía la lucha, estamos en los años ya 1918, Inglaterra, Estados Unidos, donde la mujer, como les mencioné hace un momento, luchaba para tener el voto, pero como les decía, solamente la mujer blanca. Una precursora que hoy por hoy se le conoce como precursora del feminismo socialista, llamada Flora Tristán. Ella dijo algo curioso, porque la mencionaba, se dieron cuenta que la mujer era discriminada ya no solo por ser mujer y por ser de otra etnicidad, es decir, no ser blanca, sino ella decía, somos discriminadas por ser mujer y por la clase social también. También somos discriminadas por la clase social. Y ella decía que la mujer era el proletariado del proletariado. Y eso eran hasta ese entonces todavía. Es decir, la mujer era la clase trabajadora de la clase trabajadora. Es decir, la mujer era se puede decir, como el esclavo, se puede traducir de otra forma, de el hombre, que era mayormente la clase trabajadora. Y es un argumento interesante en ese entonces y tenía validez en ese entonces. Luego viene una persona que es famosamente conocida en el feminismo del día de hoy, pero solo, yo creo que por nombre, pues, creo que hay una muy baja tasa de escolaridad o de información que realmente
se puede decir de esta persona, Simone de Beauvoir, una francesa famosísima, política, filósofa también, que ella se va más allá de lo que dijo Mary Wollstonecraft cuando dijo la diferencia de género no es natural, sino que es cultural. Y Simone de Beauvoir viene y dice en 1949 que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Es decir, todos estos conceptos de hoy no son nuevos, todos estos conceptos ya venían desde antes, plasmándose en la sociedad, filtrándose en la sociedad y malversando lo que científicamente ya estaba siendo establecido. Y vemos que desde ahí vienen estas ideas. Entonces, en su famosa obra, yo sé de paso, llamada El Segundo Sexo, es donde ella escribe que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces, yo lo que quisiera es invitar a los que estamos aquí, obviamente, principalmente, que podamos compartir sobre todo este tema. Y el primer punto que quisiera que, ya para darle la oportunidad a todos para hablar, que quisiera que hablásemos es, vimos esta evolución antropológica, vimos esta evolución social del feminismo que inicia de una forma muy loable, inicia con una lucha de que no podían trabajar, no podían estudiar, no podían votar, su voz no valía nada, y el feminismo en sus bases y en su fundamento es totalmente loable. Sin embargo, hay esta deconstrucción social, como bien lo pone nuestro amigo allá Jonathan Cáceres, hay una deconstrucción social en donde luego dice que la mujer, técnicamente satanizan con Simone de Beauvoir el ser mujer, el ser ellas mismas. Entonces la pregunta que le quiero hacer a ustedes para ir entrando en nuestra mesa de diálogo es, ¿qué tipo de feminismo tenemos hoy por hoy? A mi entender, hay dos grandes tipos de feminismo que hoy por hoy tenemos. Tenemos el feminismo liberal y tenemos el feminismo hegemónico. Ahora, hegemonía, ¿qué es hegemonía? Hegemonía es como la supremacía y es como cuando tú te quieres imponer tus ideas hacia otra persona. Entonces tenemos el feminismo liberal y tenemos el feminismo hegemónico, que se puede traducir también como feminismo radical. Entonces, ¿qué tipo de feminismo tenemos hoy y qué tipo de feminismo se puede defender? Por ejemplo, algo aquí brevemente. El feminismo liberal, si lo pudiéramos traducir de una forma, no sé qué opinarán ustedes, según entiendo yo, el feminismo liberal diría que la mujer, al salir vestida, digamos así, con traje de baño, con vestidos cortos y todo lo demás, ellas dirían, qué cool por ti, bien por ti porque tú estás yendo en contra del sistema que dice que la mujer debe salir retacada, que dice que la mujer debe salir vestida qué sé yo, arropada, de pies a cabeza. Eran buenísimos, están luchando en contra del sistema. Sin embargo, el feminismo hegemónico y radical dirá, qué mal por ti porque tú estás siguiendo el patrón de belleza que te impone el famoso patriarcado, ¿no? El famoso sistema patriarcal que asumen que estamos en el día de hoy. Entonces me gustaría invitarles ya a la mesa de conversación. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas dos diferencias? ¿Hay alguna diferencia entre el feminismo liberal? ¿Ven ustedes alguna diferencia entre el feminismo liberal versus el feminismo hegemónico? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién es el primero que se anima a hablar acerca de este tema? Voy a invitar a mi esposa, pues. Voy a invitar a mi esposa para romper el hielo. Sí. Para romper el hielo. ¿Qué diferencia ves tú, Fula, entre el feminismo liberal versus el feminismo hegemónico? Es loable defenderlo, qué cosas se pueden rescatar, qué cosas ves malversadas acerca de lo que hoy por hoy tenemos como feminismo. Bueno, primero que todo, en lo que estuve investigando, esos no son los únicos tipos de feminismo que hay 20 tipos de feminismo diferentes. Porque como él explicó en antes, fueron creciendo ramas dentro del feminismo. Por ejemplo, no solamente soy echada hacia un lado o no tomada en cuenta por la sociedad por ser mujer, sino también por ser negra o no solamente por ser mujer, sino que también por ser pobre, que eran las dos ramas que se movían más o menos en el siglo XVIII y en el siglo XVIII, que fue la primera ola, ¿no? Entonces, que hay una que da un pensamiento diciendo que la mujer es el proletariado del proletariado. O sea, que de la clase baja, la mujer todavía era más abajo que ella.
Y de ahí salen un montón de tipos, como dije ya, 20 tipos, y que se fueron también agregando ya que no son ni de mujeres, porque está el transfeminismo, que en realidad son hombres eh, convertidos en mujeres. Sí, Entonces, un pequeño paréntesis, no sé si ustedes recordarán o han visto esa famosa, según lo que menciona mi esposa, esa famosa pancarta de Calvin Klein, que no sé si la vieron, de un hombre negro, obeso, mujer, que se considera así mismo mujer, ¿no? Que ahora esa era o sea, eso es lo que se tenía que aplaudir, más o menos lo que tú mencionas, el transfeminismo. y con toda la postura de que no me depilo las axilas, no me depilo las piernas y estas cosas como sinónimo de... Es como una huelga, como un tipo de huelga. Bueno, el femenino hegemónico para mí pues es simplemente, estás luchando en contra del hombre, pero convirtiéndote en lo que, en lo que estás luchando. Porque la mujer está luchando en contra del patriarcado, pero pareciera ser que ella quisiera ser el patriarcado, pues. Quiere comportarse como tal. Y o sea, y me quedo pensando en que vemos que en la primera ola las mujeres pelearon o sea, pelearon por del derecho del hombre, por el derecho del esclavo y por su propio derecho. Y vemos de qué estaba conformado lo que ella peleaban, y nos damos cuenta de que tenían razón a la hora de pelear. Ahora vemos que pelean, como lo dije, por dejarse crecer los vellos de la axila, de las piernas, no me quiero maquillar, porque si me maquillo es para el hombre y todo este tipo de cosas, cuando yo creo que en realidad una pelea justa por el feminismo, o sea, que sería la libertad, todavía personas que son laceradas genitalmente por sus tribus, que se vive en África y también en el Oriente. Vemos que son tomadas como esposas desde niñas y que no tienen derecho a absolutamente nada, solamente tienen el derecho a reproducirse y a darle placer sexual a su esposo. Son laceradas para que ya no puedan sentir placer. Entonces, ¿por qué nos pelean por ese tipo de mujeres que aún viven debajo del patriarcado? Sí, la Que ellas famosa sí, ablación. exacto, y ellas sí merecen esto todavía, ellas sí merecen que se luche por ellas. Entonces, si hay una lucha, si hay algo por lo que hay que pelear, creo que es por nuestras que viven en esos países, en esas tribus, en esos pueblos que todavía viven como en el siglo XVIII, cuando las mujeres de la Revolución Francesa o la estadounidense pelearon, lo que ellas Claro. pelearon. Pero no por algo de estético, de que o sea, de que no me rasuro, de que no me, si me quiero rapar la cabeza me la rapo, si quiero salir desnuda, ¿me entiendes? Eso ya demuestra que más que todo es rebeldía, no una lucha, ¿cómo digo?, funcional para la sociedad. Claro, ok, gracias. Gabriela, no sé si me permites tirarte a bordo. No sé si estás ahí. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Primero, saber si estás ahí. Estás escuchando. No sé si... Gabriela, ¿estarás ahí? No sé, creo que no. Gabriela, la una, Gabriela, la dos. Porque igual quería preguntar, ¿no? Ya que estamos hablando técnicamente de esta estructura de la belleza y todo lo demás, eh, eh, quería preguntar si, ¿qué consideran ustedes? ¿Está mal? Bueno, ya que la pregunta es meramente para la mujer, quiero preguntar, obviamente va a tener que ser a mi esposa, ¿no? ¿Está mal ¿ah? ¿Está mal que una mujer que una mujer se cuide su apariencia? Hoy por hoy vemos que el feminismo hegemónico quiere técnicamente satanizar a una mujer que se corte las axilas, que se rasure, que se maquille, que quiera buscar no ser obesa, qué sé yo.
¿está mal realmente que una mujer cuide su apariencia? No sé si la hermana Janine de todos modos estará por ahí, que la hermana Janine también me dijo que iba a poder estar un poco ocupada. Bueno, mientras llega Gabriela y Janine, voy a hacerle la pregunta de pronto a nuestro hermano Jonathan y darle la bienvenida con esa pregunta. Jonathan ya está ahí, David. No te escucho. Sí, aquí estoy. Hola. Jonathan, no sé si Buenas pero ¿cómo noches. estás, hermano? Un placer Sí, tenerte bien, acá. Quiero hacerte una pregunta, simplemente una opinión que tú claro. tengas acerca de esto. ¿Qué opinas tú? ¿Está mal que una mujer cuide su apariencia? ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿De que se rasure? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Y Adiel, no sé si igual estará Soralis ahí, si ya te puede dar su opinión también. ¿Está mal que una mujer guarde su apariencia, cuide su apariencia? Pues la verdad es que no. Opino que no tiene absolutamente nada de negativo. Claro, yo creo que sería yo creo que para cualquiera que no esté inmerso en lo que es la extrema izquierda, se puede decir, para cualquiera que no esté inmerso en los extremos de ambos lados, diría, creo que es obvio que ahora, si una mujer quiere, no sé, las de hoy, pues si una mujer quiere dejarse crecer las axilas, esa es su preferencia, también se pudiera decir, pero no se puede satanizar o no se puede hacer con lo que hace el feminismo hegemónico, decir que las mujeres que se rasuran, por ejemplo, están mal o no son mujeres, qué sé yo. Adiel, te veo como que quieres decir algo por ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Está mal que Yo la pienso mujer cuide su también apariencia? más que nada iría más al fondo que a la forma. ¿Es esto en realidad una forma de verdad enérgica, fundamental de protestar? ¿Es esto lo que evidencia de alguna manera que están en desacuerdo con algo? Yo pienso que totalmente no. Entonces, ahí vemos la confusión. Yo pienso que esto se genera más que nada en el pasionismo, ¿verdad? En la sensación que produce masivamente estos movimientos que vienen a ser radicales, sí, pero donde su gran mayoría, los grandes grupos de la sociedad, hablando en términos de las mujeres que apoyan esto, hemos visto y nos cansaremos de ver en múltiples entrevistas cuando hacen todos estos meetings y todas estas cosas, que le preguntan, ¿qué estás luchando? ¿Por qué estás luchando? ¿Qué crees y por qué lo crees? Y sabes y te das cuenta de una vez que no tienen ideas de por qué nació, hacia dónde van, e inclusive me ha tocado ver en los países donde esto está mucho más marcado, se puede llamar a España, Argentina, Chile, por mencionar algunos países donde inclusive ellas mismas que se dicen pertenecer a un solo colectivo, a una sola forma de pensamiento, ellas mismas se han encontrado que tienen contradicciones bien marcadas y algunas se han hecho eco en decir que estos movimientos verdaderamente no la representan o no representan una lucha como tal de lo que ellas buscan en sus fundamentos. Pues entonces, aquí hay que buscar entonces la profundidad de todo esto, en realidad de dónde viene y por qué se ha dado. Entonces, en lo que preguntas de que si las axilas o si no, créeme que tú preguntas en las sociedades del día de hoy, por ejemplo, aquí en Panamá, las mujeres o la sociedad de Panamá, que es bastante conservadora, donde estos movimientos no han calado en esa población, ellas estarían de acuerdo en decir de que por ninguna manera el verse bonitas, el arreglarse, atañe contra algún movimiento o es ir en contra. Entonces vemos que son inducidas más que nada por el sensacionalismo, por si podría decir hasta por modas.
es como una moda, una sensación que llega de momento, no sé de dónde viene, pero es lo más sonado, entonces me adhiero a eso, aunque no tenga idea de su fundamento, de su ideología y de hacia dónde va. Ok, con este feminismo hegemónico, este feminismo radical, irracional, totalmente contradictorio en sí mismo, critica a la mujer por rasurarse, por ejemplo. Dicen, debe normalizarse, pero ojalá que dijeran solamente así, ¿no? Que debe normalizarse que una mujer no se depile. Pero es que en realidad sí critican a la mujer porque dicen, está siguiendo el patrón patriarcal de belleza. Eso es lo que estás haciendo en realidad. Entonces, criticas a la mujer, bueno, mujeres criticándose a sí mismas. Sin embargo, aplauden que España haya tenido una Miss hombre. Es decir, critica, exacto, que se depila, que todo lo demás, ¿no? Entonces, está mal que una mujer como tal se depile, según el feminismo radical de la extrema izquierda, del feminismo hegemónico. Más sin embargo, tenemos a un transexual haciendo de mujer Miss España y todo el mundo aplaude, eso sí se aplaude. No hay una contradicción en eso, Felipe. Nos permite preguntarte, ¿no ves tú una clara contradicción en esto? ¿Y qué pensamiento igual pudieras tú añadir a esta total contradicción? Bueno, no escuché el penúltimo minuto porque estaba buscando los audífonos. Uh-huh. Algo que sí quería mencionar, que me parece importante tener claro desde un principio, mi opinión. No estoy Claro. diciendo que esto sea así, que mi palabra esté escrita en tierra, perdón, en piedra. Mi opinión es que en sí el feminismo no es algo negativo. Como todo, el ser humano tiende a utilizar siempre los extremos. Arriba, abajo, no existe un intermedio. Izquierda y derecha no se quedan en la mitad. ¿A qué voy con esto? Existe el feminismo el radical, que es el que tendemos a ver las redes sociales, de las peladas que se sacan los pechos, que empiezan a escupir a los sacerdotes, quemadera de iglesias y todo eso. Pero también existe un socialismo que es uno vital, dos necesario y tres debería apoyarse más. ¿A cuál es el cual me refiero? Antes, al inicio del conversatorio, hablé de la brecha salarial y la brecha salarial es algo que, para bien, existe. Algo que se quiere ocultar, pero que existe. Bueno, por ejemplo, Latinoamérica tiende a ser un continente, no puedo hablar de los otros porque no conozco ningún otro continente, pero Latinoamérica tiende a ser bastante machista. No lo digo porque lo he aprendido en mi universidad, lo digo porque lo he visto en mi ámbito educativo, en mi ámbito profesional. Por ejemplo, en uno de mis trabajos, una vez escuchando a este man, al contador, que tenía que encargarse de una serie de entrevistas para un cargo, separaron a las mujeres y separaron a los hombres. ¿Por qué? Las mujeres van para afuera de una vez. ¿Por qué? Porque el periodo luego del embarazo, el tiempo que se va a ausentar, la salud que es... 15 al 19. La mezcla entre frío y caliente resulta en tibio. Esto es ni frío ni caliente. El Señor se dirigió a la tibieza en Apocalipsis 3, hablando al ángel, iglesia de la Odisea. No sé si tiene el micrófono abierto o algo así, señor Hermes. Ahí... Me di cuenta. ¿Ah? Ya se dio Estaba cuenta. buscando, me di cuenta que estaba abierto. Vale. Dale, Felipe, disculpa la interrupción. No hay problema. Y bienvenido, señor Hermes. Bueno, sí existe ese tipo de diferencia en cuanto al hombre y a la mujer. ¿A qué iba con esto? Sí es, a mi concepto, sí, la lucha feminista sí trae y sí busca cambios positivos. Sin embargo, se ha tergiversado un poquito. Hablando del tema de lo de la izquierda y lo de la derecha, por ejemplo, el año pasado, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar en una ONG aquí en Panamá que justamente lucha en contra de esto de la ideología de género. Y se habla mucho de que con la caída de la Unión Soviética, el socialismo se aprovechó de las minorías, apoyó a los grupos feministas, a los que buscaban el tema del libertinaje sexual y todo esto, y hasta cierto punto es cierto,
pero cuando encasillamos a este tipo de movimientos sin ver y prestarles atención a su causa, a mi concepto, por eso muchas veces muta a un radicalismo. Por ejemplo, alguien que te está pidiendo, hey, regálame un vaso de agua. Felipe, regálame un vaso de agua. Felipe, regálame un vaso de agua. Pero si yo no le presto atención, si yo no veo su necesidad, si yo no me siento a escucharlo, ¿por qué quieres tomarte un vaso de agua? Va a llegar el punto en donde mi desesperación va a mutar y va a volverse violenta. Y lo hemos visto en muchas partes de la historia, incluso nosotros como iglesia, porque no estamos excluidos de ese tipo de manifestaciones. Cuando nos pronunciamos en contra de algo, empezamos con papeles, empezamos con consignas, y como última instancia tendemos a ir a la calle y ya a mostrarnos de una forma más ferviente, que nos vean más. Entonces sí quería como mencionar eso, que como les mencionaba, eso es lo que yo he aprendido a lo largo de estos años de trabajar directamente en el tema. Ok, sí, una idea, tú mencionabas acerca de la violencia, una idea bastante marxista, si se puede decir, o sea, se fueron y de Proudhon, ¿no? Volviendo al siglo XVIII, cuando nacieron estas ideas de protestas ya no pacíficas, sino violentas, pero bueno, por ahí un poco forzado por la época que vivían y demás, ¿no? Pero hoy por hoy vivimos en una sociedad hasta privilegiada, en la mayoría de los casos. No se está diciendo aquí que hay una equidad, porque ahorita vamos a hablar acerca de la diferencia entre igualdad y equidad, si hay alguna diferencia o no. Pero estamos en un nivel de la sociedad, en un nivel, o sea, creo que hemos ido así. Se llegó en algún momento a una cumbre, creo yo, pudiera decir yo, y creo que ahora estamos yendo así como sociedad, creo yo. Entonces, precisamente hablando de estas curvas y demás, quisiera, Andy, no sé si me permites preguntarte, ¿qué opinión tienes tú acerca de la homofobia? Tú como cristiano, tú como, no sé si, Andy, ¿estás ahí primero que todo? No sé. Sí, 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 ¿Estás sí, ahí? sí. Ok, ok. Tú como cristiano, tú como de derecha, tú como conservador, ahora, estoy diciendo todas estas cosas antes de que tú le digas, no sé si te considerarás alguien de derecha o algo de izquierda. Yo, no, personalmente me considero que puedo ser de izquierda, como también puedo ser de derecha. Es decir, yo puedo luchar por la igualdad o por la equidad, y luego lo hable, pero también hay muchas cosas que hay que conservar y considero que no puedo ser extremista en esos términos, ¿no? Nadie está hablando de frío o caliente en el sentido de Cristo. Estamos hablando en este tipo de cosas, que sí hay cosas que tenemos que luchar para tener una equidad, y sí hay cosas que tenemos que luchar precisamente para que se mantengan como tradiciones y como algo. Entonces, Andy, ¿cómo se puede llegar a hacer? Porque considero yo que sí, la extrema derecha, la extrema conservadora, llega a construir niños homofóbicos y llega a construir una sociedad homofóbica. ¿Qué opinas tú? ¿Es esto posible? ¿Estás de acuerdo con lo que yo digo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Wow. Yo creo que iniciando por, ahora que hablaban del feminismo, yo al estudiar y ver la parte histórica, el feminismo es la respuesta, es una respuesta de la actitud o a nivel social que ha creado el hombre. O sea, desde los inicios de la historia vemos que el hombre siempre ha sido la cabeza a nivel histórico, ¿no? Y siempre ha tratado como de ir siempre adelante de la mujer. Y, y si lo vemos desde el punto de que ha sido una respuesta, obvio, a la actitud o al nivel social que ha creado el hombre hacia la mujer, como decía Felipe, en cierta manera sí es beneficioso porque hay puntos en donde se vuelve radical y hay puntos donde sí necesitamos ese equilibrio. El detalle está en cuando sobrepasa la mujer o en este caso el hombre, cualquiera de los dos, sobrepasa el límite del equilibrio como sociedad o como hermanos en general, ¿no? Porque, porque técnicamente lo vemos con el racismo, lo vemos o sea, con el simple hecho del racismo, para no llegar al tema del feminismo, con el simple hecho del racismo. Hoy en día, en la actualidad, podemos ver el tema del racismo. Yo lo he vivido, muchas personas lo han vivido, y todavía no se desintegra. O sea, y es por el simple hecho de lo que se ha implantado en la sociedad a nivel de historia, a nivel de todo este tiempo que ha pasado. No se le ha quitado el chip
a, a- a las personas y al tiempo que ha pasado para poder que esto mejore, ¿no? En cuanto a lo que me comentabas, eh, por trabajar en el medio he visto mucho este tipo de homofobia. He estado alrededor de personas que sí son homosexuales y veo a niños en donde, o sea, técnicamente ya vienen con ese, como que con ese escudo de decir, ok, esta persona es homosexual, la voy a tratar de esta manera. O sea, ya venimos creando desde hace tiempo una mentalidad para este tipo de personas como ellos, ya socialmente los conocen. Entonces, ahí yo siento que hay un punto de que debe haber un punto de equilibrio en cuanto al feminismo y al igual de la parte del patriarcado, ¿no? Que siempre vemos que el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, pero si nos ponemos a ver desde el punto de vista, desde la mujer, vemos otro panorama, desde Ujú. que podemos ver que el hombre ha sido el que ha creado ese movimiento, no la mujer, porque es a causa de lo que ha hecho el hombre. Puede decirse. Karims, permíteme preguntarte. ¿Estás ahí, Karims? No sé, primero saber si Sí, estás. sí Bro, estoy aquí. permíteme preguntarte. ¿Se puede ser cristiano y homofóbico? Y si ¿Qué? me puedes añadir algún pensamiento acerca de eso. Cristiano y homofóbico. Porque muchos dicen que no, yo no soy homofóbico, pero yo no quiero saber que ellos estén al lado mío. Se puede ser cristiano y homofóbico, a tu La, parecer. la verdad no tiene ninguna, o sea, no tiene como, no tiene sentido que alguien que ama a Dios y que refleja el amor de Cristo le tenga fobia a un comportamiento que es de una persona desviada o con una mente, o sea, que ya que nosotros tenemos ya el conocimiento de la Biblia que nos habla, más sabiendo que nuestra lucha no es contra estas cosas, ¿no? Sino con lo que está detrás de eso. Que eso no termina ahí, detrás de toda persona que practica el homosexualismo. Hay cosas, hay ataduras, hay iniquidad, hay muchas cosas que nosotros no podemos enfrentarnos como a tal persona le tengo, no quiero saber, no quiero estar cerca de esa persona, y creo que hasta cierto punto solamente tener esa actitud hasta nos hace caer en un tipo de juicio hacia este tipo de personas. Así que yo pienso que no hay ninguna manera de que alguien que conozca la verdad de Cristo y conozca la causa del Evangelio pueda mantener esta postura de ser homofóbico. O sea, no hay, o sea, no hay ningún tipo de coherencia en eso. Ahora, la A mí me pregunta gustaría sería, comentar algo. Ah, perdón. en la sociedad en que vivimos, en teoría, como bien dice Karen, no cabe la posibilidad, pero en la práctica se refleja totalmente lo contrario. Es más, sabemos de muchos que en nuestras iglesias, como miembros, ¿verdad? Como creyentes, que el simple hecho de pensar que una persona entre por la iglesia, por las puertas de la iglesia, con un atavío que no va en función de su sexualidad o física, pues, ya es tema de alarma, es como tabú, es como decir, ve acá, no esquina, no atiendas, porque sepa Dios que puede traer y todo este tipo de cosas. Entonces, vemos que en lo teórico, cuando se habla del tema, cuando se expone el tema, nos presentamos de una manera muy abierta, muy empática, muy amigable con estas personas, pero en la práctica es totalmente diferente. Es un rechazo total, es, un, es una apatía. Lo que nos nace de una vez apenas nos enfrentamos a este tipo de temas, y pienso que también una de las, de las cosas por las cuales nos mostramos así es que no tenemos ningún tipo de De relación con Cristo, instrucciones, brother. por decirlo así, un tipo de instrucción también para abordar este tipo de temas. Sabiendo que, entre otros, este es un tema tabú para la iglesia, hablando concretamente aquí en la ciudad de Panamá,
no lo vemos sino de la forma en que hemos sido tradicionalmente instruidos, que eso es del demonio, que tiene un espíritu maligno y que todo ese tipo de cosas hay que rechazarla y dejarla a un lado. Entonces, creo que en ese sentido y en otros más debemos evolucionar en aras de lograr eso que nos manda y que es bíblico, de que este tipo de personas también son una criatura hecha a imagen y semejanza del Señor y que somos mucho más permisivos cuando Sí, tratamos unas cuestiones como sí, una persona drogadicta, una persona que tiene problemas de alcoholismo, una persona que tiene problemas de adulterio. Esas personas nos mostramos entonces nosotros más empáticos. Sin embargo, cuando nos presenta este tipo de circunstancias, entonces es un rechazo total y es producto, más que nada, porque no hemos sido instruidos ni bíblicamente ni culturalmente, de manera que nosotros podamos orientar a estas personas, según nos enseña la misma palabra, a volver a lo que el Señor lo hizo en su sola perfección. Entonces, ahí es donde está el problema, en la práctica y en la teoría, cómo se manejan estos asuntos. ¿me escuchan? Ari, yo creo que, buenas, lo Sí, siento, estaba tomando agua en antes. sí, Lo que yo quería decir era que lo que hay que tener cuidado yo creo que es con la palabra homofobia, ok, porque, o sea, clínicamente realmente una fobia eh, es de carácter enfermizo, pues. O sea, no es algo como no estar de acuerdo con alguien, no se puede llamar homofobia. Entonces, como esto viene más del odio, realmente yo creo que, o sea, siendo cristiano no puede ser homofóbico porque eso viene del odio y eso no viene de Dios. Entonces, sí, eso es lo que quería decir, como que hay que tener un poco de cuidado también con esa palabra, ¿no? Creo que Yo quería, clínicamente, disculpen, quería desde hace ratito comentar sí, algo rapidito, David, tomando la palabra de Karim. Voy a ser breve, voy a ser breve. Bueno, se preguntó que si un cristiano podría ser homofóbico. Ya se mencionó al menos en dos personas que lo dudan, ¿no? Porque bien mencionó Gabriela perfectamente que no es un tema solamente de ir en contra. Yo puedo ir en contra de comer pizza y no significa que sea pizzafólogo o no sé, algo así. Es una aversión que se siente, es un menosprecio, es una ira, un enojo, o sea, no lo puedes ver en pintura, no lo quieres cerca, no puedes escuchar del tema, o sea, lo aborrece. Cosa que sabemos que no es correcta delante de Dios, es completamente como mencionó Adiel, estoy de acuerdo con él, y sabes que hay cosas que nosotros vemos y decimos de que esto sí y esto no, o sea, pecados. Tanto así que el apóstol Pablo habla él habla en Primera Corintios 6, él habla de que, o sea, un poco sobre, por ejemplo, de que quienes no heredarán el reino de los cielos, y él dice, el 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, los injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces ahí vemos que el apóstol no está haciendo una distinción exacta de, ¿sabes qué? Los homosexuales, o en este caso se van al infierno. No, está hablando de los idólatras, de los adúlteros, los fornicarios y demás. O sea, no está metiéndolos todos en un solo paquete, como quien dice. Pero es importante mencionar de que el cristiano, el hombre regenerado, en ese proceso de regeneración, es imperfecto. Es imperfecto, ¿por qué? Porque sigue siendo limitado por su humanidad y su naturaleza caída. Es decir, que puede seguir teniendo luchas con la lujuria, con la idolatría, con la avaricia, con la codicia, con la falta de respeto. Es decir, que no es perfecto. Entonces, lo que a mí considera, en mi opinión, es que un cristiano en proceso, como todos lo somos, puede ser homofóbico, pero no está justificable y no es aceptable delante de Dios. Es lo que quería opinar. claro, ahí yo sé que Abdiel iba a mencionar algo ahí, voy a intentar avanzar un poco en el cronograma, pero me gustó ese aporte que dijo Gabriela, de hecho, gracias, porque sí, homofobia tiene su distinción, pero de esa misma forma hemos malversado, hemos tergiversado también el concepto de empatía, ¿no? Homofobia, como bien explicaba Gabriela, no es que porque yo no estoy de acuerdo contigo, ya eso me califica como un homofóbico. Eso no es homofobia.
De hecho, eso es empatía, lo cual ha dicho esta sociedad, dice, no, pero es que tú no eres empático. Ok, definamos qué es empatía. Empatía se supone, según entendemos, o por lo menos según la Real Academia, dice que empatía es ponerte en los zapatos del prójimo para que entiendas cómo él se siente. Empatía no es que como yo me he puesto en tus zapatos y sé cómo para poder intentar comprender por qué te sientes así, o en este caso puntual, por qué tu preferencia sexual es así, no significa que yo tengo que estar de acuerdo contigo. No, esas son cosas totalmente diferentes. Tolerancia también otra. Ustedes no son tolerantes, no. Tolerancia no significa que yo tengo que estar de acuerdo contigo. Yo no soy intolerante por no estar de acuerdo contigo. Entonces, así como hay que definir y hay que aclarar lo que es homofobia, también hay que aclarar términos como la empatía y la tolerancia. Un puntito ahí que mencionaba, ya te doy la palabra a Diel. Nadie es perfecto y eso es, yo creo que eso es lo número uno que debemos entender. Claro, la Biblia dice que nosotros debemos estar caminando hacia lo que es la estatura del varón perfecto, pero precisamente eso, a razón de que tú y yo no somos santos, a razón de que tú y yo no somos perfectos por absolutamente nada que nosotros hagamos, lo único que nos hace santo y lo único que nos hace perfecto es caminar a la estatura del varón, el cual es el único perfecto, Jesús. Él nos hace perfectos, Él nos hace santos. No absolutamente nada. Entonces, a medida que nosotros entendamos que somos imperfectos, que tenemos también debilidades y tenemos cosas así, pues se puede crear una sociedad mucho más sostenible. Abdiel. Secundando lo que dice Gabriela, estaba pensando también en eso hace un momento. Fobia, según la RAE, significa temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia una situación, una circunstancia, una cosa, una persona. Sin embargo, creo que bien ha citado Gabriela esto. Creo que clínicamente se maneja más bien el término de disforia de género. Y disforia de género, según tengo acá, significa, ya les digo, es como la persona que no se siente bien, no es, con su físico, no está muy contenta, por decirlo de alguna manera, con su físico y acá se lo leo, ahora sí está. Dice, se presenta cuando una persona se siente muy inconforme, afligida acerca de su género con el cual nació debido a que no coincide con su identidad de género. Por ejemplo, una persona que físicamente nació mujer, en cambio se siente una sensación interna profunda de ser hombre. Entonces, pero es la definición de la persona que está viviendo esa inconformidad, más de las personas que miran hacia esa inconformidad de esa persona, es donde se maneja entonces la terminología homofobia, que dicha tantas veces, pues ha venido a ser el término por la cual entonces se define esta apatía a las personas que tienen esta orientación. Entonces, la pregunta también que quería hacer es, ¿cómo esto tomó tanta beligerancia? ¿Cómo esto llegó a los niveles que hoy en día tiene? Yo tengo entendido así someramente que esto se dio en Nueva York en unas reuniones que se daban, creo que hay hasta un libro que habla al respecto, donde ellos tenían alrededor de 3 premisas fundamentales. Y era, si no mal recuerdo, decía, una, que hablaran, como se dice acá en buen panameño, hasta por los poros del tema. 2, que esto saliera y se hiciera tan común como fuese posible, o habilitar todos los espacios que ellos tenían en los medios, llámese televisivos y radiales, de manera que se hiciera ya de manera normal, que se formara una costumbre, y de esta manera pues ir avanzando en la aceptación. Y la tercera premisa era satanizar todo lo que se mostrara en contra de lo que era el homosexualismo, llámese desde iglesias, políticas, ciencia en sí, o sea, satanizar todo. Y creo que con este génesis y moviéndose con lobbies y demás, con poderes económicos, esto fue tomando auge, fuerza, hasta los días de hoy, como lo tenemos.
y que en realidad su lucha, como bien decíamos, hablando y trayendo nuevamente el feminismo, sus luchas no son meramente el vindicar a la mujer desde un punto de vista político, un respeto de verdad, si se podría decir de igualdad, sino que simplemente pues se tomó eh, como con ganas de simplemente poner en la palestra la postura y decir, bueno, nosotros vamos a hacer lo más recalcitrante posible en estos temas y, y se desvió todo lo que, como decíamos hace un momento, llevaba una buena fundamentación, que era lo que Avi decía, lo de la primera ola, y se ha tergiversado todo esto y ha hecho un sinnúmero de cosas y han hecho una alfombra, por decirlo de alguna manera, donde este movimiento ha caminado y se ha lucido de manera como le has dado la gana, hablando en términos políticos, se han creado las leyes permisivas hasta el punto de que esto ha llegado a las escuelas, a las universidades, se han creado también lobbies que tienen un poder económico muy grande, que ha llegado hasta todo lo que vemos hoy en día en radio y televisión. Entonces, estas tres premisas llegaron a ser su cometido. Tú prendes hoy en día una televisión y en todos los programas, desde los 90 hasta hoy en día, no hay un programa en el que no salga o no se hable del tema. Entonces, estamos viendo que ellos han logrado su cometido y la otra pregunta era, dejándola aquí a todos los participantes, es qué está haciendo la iglesia al ver que esos pasos agigantados han sido bien fundamentados, bien estructurados y han llegado a ser su cometido. Claro, eso forma parte ahí, Felipe pide la palabra, eso forma parte de la estructura, cosas que vamos a estar tocando, vamos a intentar estar Sí. tocando de forma un poco más profunda al final. Aunque antes de que Felipe hable, me gustaría ya darle paso también a otra parte del cronograma, que es la diferencia entre igualdad y equidad. Creo que por ahí ustedes vayan preparando también sus opiniones. Felipe, mantenga ahí tu opinión. La das acerca, me imagino, del tema que vamos a hablar y también tu comentario acerca de diferencia entre igualdad y equidad. Felipe. Ok, aportando lo que Abdel estaba diciendo, que me pareció brutal todo lo que han aportado. A mi concepto, la posición que la Iglesia ha tomado ante esta problemática es una posición totalmente, uno, neutral y dos, reactiva más no activa. Este tipo de movimientos, como los grupos feministas, los grupos LGBT, los que se avientan a la calle para exigir derechos y todo esto, la posición de la Iglesia, por lo menos lo que he visto en mi país Colombia y en el país Panamá, que vivo hace casi 21 años, es una posición totalmente reactiva. ¿Qué significa? Sucede algo, nosotros nos levantamos y hablamos. ¿Y en qué momento se propone? Desde el 2011 se viene luchando en contra de una ley que llegó hasta segundo debate, si mal no estoy, que era la ley 61, en donde todas las iglesias, la ONG, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, las asambleas de Dios, todos se unificaron y se pronunciaron en contra de la ley, que sí, la ley era totalmente nefasta, violentaban los derechos de la iglesia. ¿Qué está haciendo al respecto? Porque esa fue la única vez, si mal no estoy, aparte de las otras múltiples charlas y marchas y todo esto, en donde la iglesia se ha pronunciado. Este último año sí he visto un poquito más de movimiento en algunas iglesias. Por ejemplo, Avanzada Juvenil, el grupo de jóvenes de Osana se está metiendo en el tema, algunas otras iglesias. Pero aparte de eso, ¿qué se está haciendo? Entonces, nosotros nos quejamos y protestamos en contra de los movimientos feministas, de la ideología de género, que trata de meter educación sexual a su punto de vista, que sí, lamentablemente muchas veces está bastante alejado de lo que nosotros consideramos y que es así correcto ante la verdad absoluta que es la Biblia. Pero ¿en qué momento nosotros hemos visto un levantamiento por parte de la iglesia para promover
para educar de manera colectiva, no dentro de los templos, que vengan los muchachos 20, 30 que tenemos en nuestro grupo de jóvenes y hablemosles del tema. No, eso muere ahí, no tiene ningún tipo de efecto. Pero cuando salimos de los templos para hablar del tema, cuando exigimos los derechos de los vulnerables, por ejemplo, ahorita que mencionamos el tema de la brecha salarial, que es una de las mayores causas por las cuales existen movimientos feministas, ¿qué está haciendo la iglesia acerca de eso? Entonces, hace como 2 semanas estaba viendo una prédica en donde el pastor, que tiene una iglesia en Estados Unidos, y lo desglosó de una forma en donde la verdad me terminó convenciendo, en que en realidad el propósito, o por lo menos lo que el Señor nos manda a nosotros, conforme lo estipulado en la Biblia, no es llenar el Congreso, en este caso la Asamblea, no es llenar la presidencia de personas que digan yo soy cristiano. Claro que sí, brutal que personas y hombres de Dios lleguen allá, pero no sé, el cristianismo, a mi concepto, en los últimos años ha mutado de una visión a un activismo, y nos quejamos de los activistas, en donde nosotros queremos hacer básicamente lo mismo que ellos hacen, pero presionando a tal punto el evangelio en donde no nos damos cuenta que estamos vulnerando los derechos de las personas que no comparten nuestro mismo credo. Yo creo firmemente que la verdad absoluta está en la palabra de Dios y que Jesucristo es la verdad absoluta, el único Rey y Señor y Salvador. Pero sin embargo, ese soy yo, y yo no puedo vulnerar los derechos de los demás y pasar por encima de su libre albedrío, como le estipula la palabra, y meterle lo que yo creo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Por ejemplo, el versículo que dice: en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿De qué manera nosotros estamos moviéndonos como iglesia? ¿A través del amor o a través del activismo? ¿Estamos reflejando verdaderamente la luz y la misericordia de Cristo, o estamos jugando un papel de juez que no nos compete? Porque hoy en día, y si lo vemos en las redes sociales, vemos infierno, pecado, Jeremías capítulo tal, Apocalipsis capítulo tal, que es verdad, está en la Biblia y es así. Pero esas personas lo que menos necesitan es que yo les venga a meter un puño por encima de lo que todos ellos viven. Esas personas lo que menos necesitan es que yo venga y los mande directamente al infierno, y que se van a quemar a no sé cuántos grados en el infierno, en vez de reflejarle el amor que a mí me salvó. Porque muchas veces vemos los pecados de los demás de manera vertical, y que nuestros pecados están por debajo que lo de los demás, y que los pecados de ellos son más graves que lo de los de nosotros, sin entender que los pecados son de manera horizontal. Tanto es pecado decir una mentira de que me comí algo en la nevera que era de mi hermana, como lujuriar a una pelada. Claro, diferente es el pecado y las consecuencias son totalmente distintas, pero pecado es pecado. En la Biblia no significa de mentir en pecaditos chiquitos o pecaditos grandes, o pecaditos blancos o pecaditos negros. Pecado es pecado. Entonces nos hemos acostumbrado a un sistema eclesiástico en donde vemos los pecados de los demás más grandes que los de nosotros, como bien dice la Biblia, de la viga de los demás sin ver nuestra propia viga. Y eso lo que causa es aislar a las personas. ¿Por qué lo digo esto? Lo digo con total carácter de propiedad. El año pasado, y lo cuento rapidito porque para no desviar el tema, el año pasado tuve una reunión con 2 abogados, que teníamos una reunión de trabajo. No hablamos absolutamente de nada de lo que nos reunimos para hablar. Terminamos hablando que él era budista y yo era cristiano. Y hablamos paja. A lo que fuimos. A lo que voy. Es de que la conversación culminó él diciendo: hey, tú sabes algo, mis issues con el cristianismo no es hacia Jesucristo, sino es a las personas que me han reflejado a mí el cristianismo. ¿Por qué? Su abuelita, su mamá, sus vecinos, las mamás, las amigas de su mamá, todo mundo llevaban años diciéndole: hey, tú te vas a ir al infierno porque tú eres budista, porque tú apoyas a la comunidad LGBT, porque tú fornicas con tu novia, porque tú esto y esto y esto. Yo le dije: claro que sí, estás cometiendo un pecado, pero esa no es la forma de reflejarle al Cristo. Seguimos conversando y él me dijo eso: mis issues no son hacia el Cristo, sino hacia las personas que me han reflejado a Cristo. Entonces, si nosotros nos podemos analizar un poquito las palabras de esa persona, vamos a encontrar un punto medio en donde muchas personas que no son cristianas van a caer en ese punto. Las personas que nos llamamos cristianos no estamos reflejando a Cristo. Los templos no estamos reflejando un evangelio de amor, de arrepentimiento, sí, porque no estoy diciendo de que prediquemos el cristianismo liberal y permisivo, no, pero yo sí creo en ese Jesucristo que a mí me rescató siendo un montón de cosas, y de esa manera también los ama a ellos, que el pecado de ellos no es mayor que al mío.
y que yo no tengo nada que hacer peleando y discutiendo peleas absurdas cuando Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Sí, vuelvo y repito, el cristiano, si dentro de sus posibilidades está entrar en la asamblea, entrar en la presidencia, entrar en la alcaldía, ejercer algún tipo de posición en donde pueda hablar de Cristo y pues sus principios puedan influir en el cargo que tiene, gloria a Dios. Sin embargo, nuestro mayor, ¿qué es lo que el Señor nos ama? Ama al Señor tu Dios, sobre todo en la palabra, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo considero. Y bueno, ya. Brutal, brutal. Ahí varios están pidiendo, se está calentando esto, varios están pidiendo la palabra. Solamente mencionar lo que dijo Felipe, me recordó un video que hice junto a mi esposa, hacia un proyecto que hice. Le puse en el título, recuerdo, cuando lo estaba desarrollando el bosquejo de ese video, se llamaba Camino al Ateísmo. Finalmente, le puse el video, le llamé el video Pseudo Cristianismo. Y de hecho me hizo acordar que esa frase que menciona Felipe, del amigo budista, de hecho es de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi decía, y algo que debe pegarnos, debe llamarnos la atención, y es lo que estamos hablando, cuando es, o sea, si la extrema derecha, la extrema conservadora o el cristiano, qué sé yo, puede exagerar o puede ir demasiado allá, y que la izquierda también, porque muchas veces, como hemos dicho aquí, solamente atacamos a la izquierda, atacamos a la izquierda, atacamos a la izquierda, pero no vemos la falencia de nosotros también, principalmente como iglesia. Entonces, Mahatma Gandhi decía, yo fuese cristiano si no fuera por los cristianos. Y eso es algo algo como que, wow. Y me hace recordar lo que la Biblia dice también, Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros andásemos siempre, como Felipe mencionó, con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, como él bien dijo, no anduviésemos por ahí juzgando a la gente, mandándola para el infierno, sino buscando la forma de mostrarle ese amor, y amor no permisible, ese amor precisamente que como el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se fue, y eso es una parábola que pone el Señor, ¿acaso el padre tenía todas las de darle correa hasta matarlos, si es posible, o sea, no físicamente, de destramparlos si es posible, pero eso no fue lo que hizo el padre extendió sus brazos, tal cual como lo haría nuestro padre, que es lo que nos reflejamos, le puso nueva vestidura, le puso corona, qué sé yo, hizo una gran fiesta. Aquel hijo que sí se había perdido, aquel hijo que sí se había ido para el mundo y todo lo demás. Claro está que el hijo venía luego arrepentido y todo lo demás. Pero eso es lo que debemos, creo yo, con mi humilde opinión, que es lo que debemos reflejar como iglesia. Abigail me pidió un comentario y luego voy con David y seguimos comentando acerca de la desigualdad, la diferencia entre igualdad y equidad. Abigail. Y Jonathan también pidió la palabra. Jonathan, mira tú los dos, ok. Bueno, yo quería apoyar. Disculpen por cómo hablo, es que estoy mal de la muela, entonces se me hace difícil. Que eso, cuando la palabra dice que debíamos ser como niños para entrar al reino de los cielos, yo creo que esto es un tema bastante puntual que puede referirse a eso. ¿A qué me refiero? A que un niño puede notar la diferencia de que esa persona no es igual a él cuando ve a una persona homosexual, pero tú no vas a ver que el niño va a rechazarlo en lo más mínimo. El niño va a seguir hablando con él. Pero ¿por qué hablo del niño? El niño, de por sí, no tiende a juzgar, aunque note algo raro, aunque note algo diferente, no juzga. Y no solo eso, sino que ¿cómo explico? Primero en antes, cuando estaba hablando, creo que fue David el que tocó el tema del versículo, que está la fornicación y el adulterio. Nosotros hemos sido criados, enseñados, instruidos en que no se debe aceptar, pues, el pecado en nuestra vida. Obviamente no debemos ser partícipes del pecado. Entonces, normalmente no se ve la palabra adulterio en la frente de la persona que lo comete. Entonces, como esa persona adultera en la intimidad o fornica en la intimidad, miente en la intimidad, porque eso es algo que normalmente esa persona hace sin que los demás nos demos cuenta, tendemos a tratarlos bien, porque no conocemos su pecado. ¿Cómo explico? En cuanto te enteras del pecado que esa persona comete, de una vez el trato cambia, pero ya eso es algo humano, porque todos tendemos como a rechazar en vez de
o sea, a rechazar a esa persona porque fue como se nos instruyó, fue como se nos enseñó. Y nunca se te enseña que debes, pues, enseñar o debes eh, hablar con mansedumbre, más no enjuiciar a esa persona, y es muy difícil. Entonces, pretendemos que un niño sepa escribir, por lo menos una persona que no está capacitada. Pongámosles que yo soy una mujer que no soy maestra, no estudié para enseñar. Entonces agarro al niño y empiezo a enseñarle a que tiene que escribir. El niño no sabe escribir y no sabe leer. Empiezo a enseñarle y apenas el niño se equivoca, lo que voy a hacer es que me voy a estresar yo, agarro rabia yo y entonces quiero golpear al niño, decirle bruto, decirle de todo, porque él no sabe hacer eso, no tengo la paciencia. Entonces, no se nos enseña, no hay seminarios, no hay capacitaciones dentro de la iglesia de cómo tratar con una persona que arrastra un pecado y es nueva, o sea, un nuevo convertido, un nuevo creyente, o ni siquiera lo es. Y entonces cuando tenemos a esta persona enfrente, queremos golpearlo, o sea, no es literalmente, sino que queremos golpearlo, no estresamos porque no estamos capacitados, así como la mamá o la persona que no está capacitada para enseñarle al niño. Apenas veas el error o la equivocación de la otra persona, vas a querer a la fuerza o a lo bruto enseñar, y eso lo que termina haciendo es que termina creando un trauma en esa persona. Por ejemplo, créeme que el niño nunca se le va a olvidar que tú lo golpeaste por algo que él ni siquiera sabía hacer. Asimismo, esa persona lo que va a tener es reprensión en contra de Cristo, porque reflejamos a Cristo, en vez de amar a Cristo o acercarse a Cristo, porque como uno de los predicadores que, bueno, antes escuchaba bastante, ya no tanto, pero igual algunas veces lo sigo, que es Dante Gebel, que es considerado muy liberal y por eso es muy atacado por muchos pastores. Él hablaba de un amigo de él que fumaba y fumaba 40 cigarrillos al día. Siempre utilizo este ejemplo en este tipo de cosas. Y él empieza a orar por los cigarrillos y a decir, bueno, esta semana vamos a bajar 30. Y oraban por los 30 cigarrillos y que se fumara 30 cigarrillos. La siguiente semana bajaban a 20 cigarrillos y él oraba por los 20 cigarrillos y que se fumara los 20. Hasta que llegó el momento en el que no se fumó ninguno. ¿A qué me refiero? A que a veces es un proceso, pero queremos que la persona al día siguiente entienda que es un pecado y que él simple y sencillamente debe dejar lo que hace. Cuando aún nosotros, siendo cristianos de 15, 12, 20 años, nos cuesta dejar algunos hábitos que en realidad son pecados, como o las personas que tienden a decir mentira, o tienden a decir ya estoy llegando y es mentira que estás llegando, o si nosotros que tenemos X cantidad de años en el Evangelio y esas cosas nos cuestan, entonces pretendemos que esa persona al día siguiente se olvide de la preferencia sexual que tiene, eso que lo atormenta a él, y entonces querer que esa persona acepte a Jesús con nuestra forma de ser o con nuestra brutalidad, porque no le puedo poner otro nombre. Fuerte, eso es todo. Fuerte comentario. Ok, me gustaría que pudiéramos ir avanzando. Sé que los otros tienen sus comentarios también. Pueden hacerlo, si pueden hacerlo lo más breve que puedan, por favor. Se los agradecería. David. ¿Qué pasa, Jonathan? Yo omito mi pregunta por el momento. Vale, Jonathan. Bueno, chicos, yo he escuchado que se ha hablado mucho de juicio, pues yo creo que es necesario hacer una precisión cuando nos referimos a qué significa juicio, ¿no? Lo digo porque yo considero y creo que partiendo del ejemplo de aquel de quien se nos llama a ser ejemplo, que es el Señor Jesús, el señalar lo malo no es ningún tipo de juicio o poder calificar a alguien de falta